Bueno, empezar dándote las gracias, Gary, porque para mí es un placer, un honor colaborar contigo siempre y bueno, participar en una de tus clases y estar con tus alumnos, pues también, ¿no? Bien, a raíz de lo que hablamos él y yo he preparado una clase que va de lo general a lo particular, porque a mí siempre me gusta, sabéis, los que me conocéis, meter a Alicante como sea. Entonces vamos a hablar de lo general, iremos yendo de conceptos generales a conceptos más particulares relativos al mundo de los difuntos y las plantas, y luego a cosas muy particulares de Alicante, en donde se dan las dos cosas: difuntos, mundo subterráneo y plantas. Bien, bien, iremos explicando todo esto que aparece aquí, el nombre, no os preocupéis, pero antes de nada, para que veáis que donde vamos a ir de lo general a lo particular hay una razón de ser, y no nos hemos vuelto locos cuando empecemos a relacionar cosas, os tengo que explicar un concepto inicial, que es el concepto de la koiné. Hay una koiné necesaria para explicar todo lo que yo os voy a decir hoy. ¿Qué es koiné? Koiné es una palabra griega que en principio, etimológicamente, tiene que ver con una lengua, con la lengua griega original que se hablaba en Grecia, sobre todo a partir de Alejandro, que es lo que se llama el griego helenístico. Esto se llamaba koiné. Es un sinónimo de universal que se ha utilizado, aquí veis el sentido universal, se ha utilizado porque en el Mediterráneo, antes del Mare Nostrum romano, el Mediterráneo conocido para las culturas de Oriente llegaba prácticamente hasta Sicilia. Antes de que los fenicios iniciaran la expansión, el mundo conocido para Oriente era el entorno del Mediterráneo, Grecia, Italia, norte de África con Egipto, por supuesto, parte de la zona del Próximo Oriente litoral y sobre todo la zona de Grecia, Turquía y sus entornos. Bien, esa lengua se hablaba en todo ese entorno y por tanto se consideraba que era una lengua universal. Pero desde el punto de vista antropológico, sociológico, koiné, y es el que a mí me interesa hoy, se usa para decir que hay un sustrato cultural, hay una cultura base que es semejante en todo el Mediterráneo. Oriental, occidental, central, hay algo que si empezamos a rascar en cada una de las culturas, se da en todas ellas. ¿Significa esto que todas las culturas son iguales? En absoluto. En absoluto. Cada cultura tiene su idiosincrasia, pero sí que hay elementos de cada una de esas culturas que se transmiten en todas ellas. Es decir, hay un hilo conductor. Y es muy sencillo el porqué. El porqué es porque participamos de un mismo entorno geográfico, de un mismo paisaje, por tanto tenemos una gastronomía similar, tenemos unas creencias y unos dioses similares, y además estamos en contacto. A lo largo de toda la prehistoria, de toda la historia antigua, estamos y hemos estado en contacto. Aquí tenemos el mundo conocido en la época de Ptolomeo. Aquí básicamente nosotros estamos hablando del Mediterráneo. Aquí lo tenéis en el 20 a.C. Nosotros estamos aquí. Fijaros que en este mapa, más que en el anterior, es tan claro que el Mediterráneo es el centro que en este mapa es como si fuera el planeta. Estamos aquí. Todo lo demás está en torno a nosotros. ¿Vale? Bien. Esa cultura, esa sabiduría que representa la lechuza en el mundo griego, es una cultura que vamos a poder paralelizar en cada una de nuestras culturas. Por tanto, no va a ser raro, y os lo adelanto ya, que yo os voy a hablar tanto de Micenas como de Alicante. Os voy a hablar de Cartago como de Grecia, insistiendo en esa koiné universal, en ese sustrato cultural. Cuando yo diga Perséfone y diga Tanit, no estoy diciendo que esas dos diosas sean la misma, porque no lo son. Pero la diosa de los íberos bebe de esa koiné, de ese sustrato cultural del resto de culturas del Mediterráneo, y por tanto, claro que tiene elementos absolutamente coincidentes con la Perséfone o con otras diosas que veremos. Esta idea quiero que la tengáis meridianamente clara, porque si no, pensaréis que yo he comido mal y me he vuelto loco mezclando conceptos. Bien, cuando llega el cristianismo en
el siglo I, pero sobre todo a partir de que se hace oficial en el siglo IV, esa koiné vuelve a hacerse más fuerte, como quiera que haya una religión única. Fijaros si antes había montones de religiones y creencias, y había koiné, había un sustrato cultural universal. A partir de que solo hay una cultura religiosa oficial, bueno, pues esa koiné ya es brutal, es decir, es absolutamente fácil ver estas iconografías, por ejemplo la del pez, en todo el orbe mediterráneo, o sea, en todo el mundo. Todo el mundo que viviera en cualquier parte del Mediterráneo veía un pez, sabía que estábamos hablando de cristianos. Daba igual en qué idioma hablase, daba igual de qué cultura participase, esto es cristianismo. Y eso provoca un absoluto sincretismo, una mezcolanza de culturas. Ahora sí que se mezclan. ¿Por qué? Porque hay una religión única. Pero esa religión única está bebiendo de un sustrato, de una cultura enorme, que es la cultura del Mediterráneo, de Egipto, de Grecia, de Mesopotamia, de hititas, de íberos, de etruscos, de romanos. Y lo que hace el cristianismo, muy inteligentemente, es coger de todos. Prohíbe a todos, pero coge de todos. Coge fiestas. Todas nuestras fiestas religiosas están ubicadas en días, meses y años de fiestas profanas. Todas nuestras tradiciones, muchos nombres de planta, en fin, todo lo que hace el cristianismo es recoge de todos, no renuncia a nada, aunque lo pone bajo su autoridad, sin duda. No deja engaño a nadie. Fijaros en esta imagen, que es la cruz, en este caso latina, la cruz de Cristo, el alfa y el omega, pero si obviamos que eso es una cruz, es un árbol de la vida, es una representación iconográfica, una imagen que viene dándose en la cultura mediterránea desde prácticamente el Neolítico. Es un árbol de la vida del que además niban unas aves arriba y otras aves abajo. Es recuperar esa imagen, esa iconografía, esa idea del árbol de la vida del que ahora mismo hablaremos, pero con la imagen de la cruz de Jesús. Cambiamos el símbolo, pero participamos de esa cultura que ya teníamos. Bien, para redundar en eso y para... apaga esa. Vale. Para redundar en lo que contamos y sobre todo para introducirnos en el tema que vamos a tratar, yo recomiendo la lectura de este libro, del Breviario Mediterráneo de Malvegeri. Es una preciosidad. Y voy a coger algunas frases de él porque él hace este libro, que es un libro sobre la cultura del Mediterráneo en el sentido más profundo. Bien, él empieza diciendo, efectivamente, no hay fronteras en el Mediterráneo. Hay países, hay culturas, hay idiomas, pero hay una koiné general de la que participamos todos. Y él dice esta frase tan bonita: el Mediterráneo es el mar de la vecindad. Bien, esto es de lo que vamos a hablar, del mar de la vecindad. El Mediterráneo, decía él, no es solo geografía. Sus fronteras no están trazadas en el espacio ni en el tiempo. Se parecen a un círculo de tiza que se traza y borra continuamente, agrandando o reducido por las olas, vientos, hazañas e inspiraciones. Es decir, es una flexibilidad el Mediterráneo y su cultura. Fijaros, por ejemplo, este plano. Este es un plano políticamente incorrecto porque normalmente siempre que hablamos del Mediterráneo lo hablamos desde los de arriba, los occidentales, nosotros. Son planos romanos, griegos, son planos cristianos, y pues este es un plano musulmán, que también es cultura mediterránea. Todos los países musulmanes participan también de esa cultura mediterránea, beben de esa cultura y transmiten parte de esa cultura. Malvegeri dice esta otra frase: el Mediterráneo es algo más que una simple pertenencia. Nosotros, los que nos sentimos mediterráneos, ahí está la famosa canción de Serrat, no sabemos muchas veces explicar esa pertenencia, pero nos sentimos distintos a otros países, a otros ciudadanos de otras zonas. No mejores, distintos. Tenemos un sustrato cultural que nos une. Y ese sustrato no siempre ha venido por las vías oficiales. Normalmente se entiende que la cultura la transmiten los monjes, los sacerdotes, los reyes, más modernamente los profesores de universidad,
hasta hace bien poco, la cultura la transmitían aquellos menos sospechosos de tener cultura, desde el punto de vista académico, los comerciantes. Los que van y vienen, los que mueven mercancías a través del Mediterráneo, son los que llevan las novedades. Son los que llevan las novedades religiosas, las novedades culturales, las modas. Los que llevan los materiales, esto es nuevo y te lo vendo. Son los auténticos transmisores de la cultura y por tanto de las religiones.